Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Iniciamos en este domingo nuestro programa habitual y en esta oportunidad tenemos la visita de una hermosísima comunidad que ha nacido en Fortaleza, Brasil. Entonces, aquí vienen también dos de esta comunidad que se llama Comunidad Católica Shalom. Shalom es en hebreo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, que es la paz. La paz es lo que nos quieren traer entonces estos jóvenes y nos quieren presentar, y sobre todo en la medida en que vamos conociendo y vamos escuchando lo que es el carisma de esta comunidad de jóvenes, a ver si nos entusiasmamos como familia y como jóvenes también. Muy buenas tardes, queridos jóvenes, ¿todo bien? Buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a dar aquí ¿cómo se dice? La prioridad se dice, ¿verdad? A los que nos visitan a nuestra tierra, porque vienen desde el Brasil. Entonces vamos a comenzar a presentarnos y así nos vamos conociendo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Andrea Correa, soy misionera, soy brasileña, pero también soy ya paraguaya porque vivo acá hace un año. Y bueno, ¿Ya aprendiste el guaraní también o todavía no? Ahí Guaraní. estoy aprendiendo. ¿Qué, por ejemplo, ya sabes decir? Llevaré Ñandeyara. Ñandeyara. Eso es porque cantan la misa, ¿verdad? Sí, oré por Yahoo. Ah, sí, sí. la misa ayuda mucho. Y Sí, bueno, sí. estoy en la comunidad, soy misionera, ¿verdad? Hace 12 años que... 12 años. Que son, y hice mis promesas definitivas también del carisma, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿Y de qué parte do Brasil estás viniendo? Yo soy de São Paulo, de la ciudad de Aparecida, donde está la Virgen patrona de Brasil. Virgencita. Sí, Bueno, yo estuvimos soy de cerca ahí nosotros, ¿eh? Sí, por En ahí Lorena, viviste Lorena. cerca. Sí, 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 por sí, ahí sí. estamos. Está muy bien. Bueno, vamos a tu compañera, tu nombre, así te presentás y nos conocemos. Yo soy Mayara, estoy en Paraguay hace 8 meses, soy de Fortaleza, Brasil, y soy discípula de la comunidad de Alianza, de la comunidad católica Shalom, y estoy en misión acá por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso de la comunidad alianza? ¿Cómo es la cuestión? ¿Son dos grupos, dos movimientos? ¿Cómo es? Dentro de la comunidad tenemos la comunidad de vida y la comunidad de alianza. Andrea, por ejemplo, es de la comunidad de vida. Ella está siempre viajando en misión, dejó su casa, su familia, dejó su trabajo. ¿Y vos Y también está dejaste y siempre en viniste? Sí, pero en mi ¿Cuál es la diferencia? situación Eh. es porque es por un tiempo. Ah, por un tiempo. soy- Ella indefinida. Ella Sin siempre- casa, sin techo, sin hogar. Sí, no hay donde reclinar la cabeza, ¿En como serio? dice Dios, A ¿verdad? la cuenta. Bueno. No, sí. Y la comunidad de vida es eso que dejan todo, ¿verdad? Y viven en misión. Y la comunidad de alianza, su misión es evangelizar a donde están. Y Dios le ya. puede pedir un tiempo de misión para vivir así en otro lugar. Y Como yo, por hace ejemplo, puedo Mayara. cambiar de alianza, puedo cambiar a vida, o de vida puedo cambiar a alianza o no. O Hay tenés que casos, decidirte. hay casos, pero es un llamado particular, ¿verdad? Claro. Como la vocación es Por ejemplo, un día amanecí yo y me gusta viajar, me quiero ir por todas partes. Ah, no, así Entonces no. cambié. Hoy amanezco de alianza. No Mañana puede, de no vida. puede. No se puede. No, hace una Bueno. preparación de un año para Ah, discernir sí. eso, Bueno, sí. entonces pues ya nos van a explicar mejor cómo es esto, ¿verdad? Del carisma. Sí, Gracias. sí. Bueno, y aquí de este lado entonces decíamos vamos a dar la prioridad a los extranjeros ya que vienen a visitarnos y están en nuestro país trabajando. Ahora vamos a hablar nosotros los paraguayos. Allá va. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Leticia Prado. Yo soy también discípula como Mayara de la comunidad católica Shalom y soy comunidad de alianza. Eso quiere decir que nuestra tierra de misión es nuestro país. Estamos llamados a evangelizar en nuestras familias, en los espacios de la sociedad, a llevar la sal y la luz, ¿verdad? Por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras posturas, ¿verdad? Y eso. ¿Cuántos años ya, Leticia? Yo estoy desde los inicios ¿Sí? de la comunidad. ¿Y qué sí. quiere decir en Paraguay cuándo? ¿Hace En cuándo? Paraguay van a ser este año 5 años. 5 años. Sí. 5 años.
Qué bien. Chico. Así mismo. Soy una de las primeras discípulas paraguayas por misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a seguir entonces hablando y conociendo. Y después le tenemos a... Yo me llamo Francisco, soy postulante de primer año de la comunidad de Alianza. Estás comenzando entonces. Sí, vos, sí, sí. Todavía no completaste un año. Esto es un proceso, ahí hay postulante 1, postulante 2, después voy al discipulado como ellas dos. Ahí discípulo 1, discípulo 2 y después ya voy preparándome para mi consagración. A la cuenta, 6 años ya estás pasando. Sí, Lo que estoy contando, 6 años, 1, 2, 3. Ya te vas a morir ya y todavía no sos discípulo. Sí, ahí después voy para mis promesas, si Dios quiere, y todo eso ahí. Es digamos, un camino de discernimiento, de preparación, de escucha de la voz de Dios, de formación más que nada, ¿verdad? Sí, Y todo por misericordia de Dios ahí. claro. Yo estoy en la comunidad ahora como coordinador interino de la música ahí, y estoy también ayudando en las artes y todo eso de lo que es la comunidad también. Y cantan en guaraní, en castellano o en portugués. Ahí cantamos de todo. De todo un poco. Sí, hay guaraní Sí, sí. en todo. ¿Y cuántos brasileros están aquí en la comunidad, aquí en Paraguay? Somos 12 brasileños. 12. Sí. ¿Y todos están en la misma comunidad o Sí, separados? vivimos en comunidad. 12 viven Hay en la una misma casa comunidad. comunitaria, sí. ¿Y no se pelean todos? Normal, como una familia. Como una familia. La diferencia es que ahí está el Espíritu Santo que nos hace todos los días buscar la reconciliación, ¿verdad? ¿En serio? Sí, pero somos 12 brasileros que vivimos acá, que dejamos Pero nuestra esos tierra. son quienes los que viven así en comunidad. ¿Quiénes? La comunidad de vida. La comunidad de vida. De vida. ¿verdad? Y De la vida. alianza, por ejemplo, Mayara, que viene en misión, vive como nosotros. Ah, sí. O sea, Sí. con ustedes. Con nosotros. Pero porque viene de afuera, porque si no viviría en su casa. Claro, claro, si no iba a estar allá. Y si no viviera con nosotros, iba a venir y tener su trabajo aquí y vivir como los misioneros Como de alianza alianza. externa. ¿verdad? Alianza, Sí. otra vez de poder vivir siendo alianza. Habla en el Cuando- micrófono, así te escuchas. Entonces, Perdón. ¿cómo es? Sí. Que hay dos maneras otra vez de vivir cuando una persona comunidad de alianza se va a otra tierra de misión, ¿verdad? Claro, que por eso. vos te vas, puedes irte a trabajar en otra tierra o si no te vas como a vivir como comunidad de vida, ¿verdad? Esas son las dos maneras que uno puede irse como comunidad de alianza de misión a otra tierra. Y uno tiene que hacer entonces como un discernimiento, tiene que saber, yo quiero ser de alianza o quiero ser de vida entonces, ¿verdad? De la Sí, comunidad. en realidad es una identidad, nuestra identidad más profunda, es nuestro llamado y por eso tomamos así un año luego como mínimo de discernimiento, escuchar la voz de Dios, profundizamos en oración, también tenemos personas que nos acompañan en este discernimiento, porque no es poca cosa, ¿verdad? Es descubrir Claro. tu identidad más profunda, ¿verdad? Que eso nos hace plenos y eso. Sí. Sí, y dígame un poco, vos, ¿cuántos años? 12 años me dijiste, ¿verdad? 12 ¿Qué tal? años que soy Entonces vos misionera. conocés un poco más, ¿y cómo surgió esta comunidad Shalom? Sí. ¿Quién funda? ¿Dónde comienza? Bueno, comienza en Fortaleza, ¿verdad? Fortaleza. Ahí, la ciudad Brasil. de Mayara. Sí. Y nuestro fundador aún está vivo, se llama Moisés Azevedo. Y nace, él cuando era joven, ahora tiene 58, 59, por ahí máximo. Y cuando tenía sus 20 años, era universitario y vivió su experiencia con Dios. Y tenía la inquietud, junto con sus amigos, ¿verdad?, de evangelizar a los jóvenes. Y ahí pensaron una manera. Entonces, jóvenes para los jóvenes. Jóvenes para, exactamente, así mismo. Pero no decía en familia, ¿verdad? No, la familia vino después con los jóvenes. Ah, bueno, Los jóvenes trajeron la familia, sí. Y entonces pensaron, un joven no va para una misa, no acepta una invitación de misa o de oración, ¿no? Parece Claro. aburrido. Y ahí estos jóvenes, Moisés y sus amigos, pensaron en hacer una cafetería ¿Ah, sí? para evangelizar. No me digas. Y sí, juntaron y montaron la cafetería y ahí los chicos iban ¿Ah, a sí? comer y ahí ellos empezaron a hablar de Jesús y así O sea, en empezó Brasil les todo. gusta el café, ¿verdad? Son Sí. los que aquí cervecita o qué tenés que hacer. Bueno, en verdad no fue una cafetería, fue una Ahí en la sanduchería, cervecita todos pero van ahí, ¿verdad? al Y café ahí van a hablar de siempre todo. hay. Bueno, Así muy mismo. bien. Entonces estamos hablando con la comunidad católica Shalom que están aquí en nuestro país. Vamos a seguir conociendo un poquitito más, vamos a presentar también sobre el carisma. Entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con la comunidad católica Shalom, esta comunidad que ha nacido en Fortaleza, en Brasil. Y ya hace un tiempo nos decía, ¿verdad? Con este joven, por eso que yo decía Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Pero después viene también la familia, eso es tan importante lo que ellos nos van explicando. Pero queremos conocer más el carisma, es decir, qué es lo que hacen estos jóvenes, además del cómo nacer, cómo nacieron, sobre todo el qué hacer hoy o cómo evangelizar. El joven que evangeliza a los jóvenes. Leticia, vos sabés que yo en Tierra Santa, en Nazaret, he conocido a este grupo, Shalom, ¿verdad? Porque como yo estuve ahí, entonces cada vez que iba a visitar un poco ahí en Nazaret, de repente escuchaba que hablaban en portugués, ¿verdad? Entonces los jóvenes que estaban ahí atendiendo y haciendo el servicio de recibir a los peregrinos. Entonces me acerqué y le dije, ¿ustedes son del grupo Canção Nova? Le decía. No, Shalom. Me decía, Shalom. Y ahí entonces yo más o menos ya sabía algo. ¿Cómo nace aquí en Paraguay? ¿Y qué es lo que verdaderamente como carisma ustedes tienen y presentan también a los jóvenes del Paraguay? Bueno, y Larisa Mota es también una discípula de la comunidad de Alianza. Actualmente ella tuvo su experiencia con Dios en la comunidad católica Shalom en Brasil, ¿verdad? Entonces fue tan increíble su experiencia que ella quiso vivir eso, seguir viviendo eso, ¿verdad? Y ella entonces se movilizó y vio cómo hacer para traer acá a la comunidad al Paraguay, ¿verdad? Y eso, entonces habló con el Monseñor Cuquejo, hizo todas
todas Todas las las gestiones interacciones, sí, necesarias, ¿verdad? A todas nivel las cosas que eclesial. se necesitaba, sí. A nivel con la comunidad, ella vio cómo comunicarse, ¿verdad? Y también acá en Paraguay, ¿verdad? Y eso, Ya. ¿Y eso en qué año fue entonces, aquí en Paraguay? en el 2014. ¿Cómo se llama, me dijiste? Se llama Larisa Mota. Larisa Sí. Mota. Y está por ahí, vive y coleante. en Sí, la está por comunidad. ahí. Sí. Ah, bueno. Entonces la próxima hay que invitarle también. Vamos que a venga. invitarte. Entonces ver un poco esa experiencia. ¿verdad? Que nos cuente, sí, su Exactamente. experiencia. Sí. Bueno, contanos un poco, Fortaleza, ahí nació, en tu ciudad. ¿Qué tal es Fortaleza? Es linda ciudad, Una grande. linda ciudad, sí. Sobre el mar está, ¿verdad? Sí, el Lindas nordeste de playas, las Brasil. playas de Fortaleza. Exactamente. Bueno, y decime un poquitito, ¿y cómo nace y cuál es el carisma allí de lo que ustedes viven dentro de esta comunidad católica Shalom? Nació con Moisés, ¿verdad? Nuestro fundador. Él tuvo su experiencia con Dios y era un joven muy actuante ahí en la arquidiócesis de Fortaleza. Sí, arquidiócesis, sí. Y el Papa San Juan Pablo II fue a visitar Fortaleza en 1980 y el arzobispo le pidió que diera un regalo para el Papa, ¿verdad? ¿Así? ¿A Moisés? Moisés dar un regalo. Sí, por a eso San Juan Pablo entregarle, II. sí. ¿En serio? Ya. Y él dijo, ¿qué voy a dar al Papa, verdad? Un joven, ¿qué puedo dar al Papa? Y fue a rezar y escribió una carta donde ofrecía su vida, en favor de la evangelización de los jóvenes Mira qué bueno. y de la humanidad. Y en el momento del ofertorio, en la misa y en Fortaleza del Papa, Moisés ofrendó ahí su vida delante del Papa. ¿En serio? Y 2 años después, justo 2 años, fue el 9 de julio de 80, el 9 de julio de 82, Moisés con sus amigos abrieron la sandwichería Shalom, la primera sandwichería Shalom, que de ahí fue la inspiración de evangelización de los jóvenes, ¿verdad? Ya. Porque sabía que no iban, si llamara a un joven para ir a la misa, no iban a aceptar Claro. mucho, no iban a Le querer. llamaban, che, vamos a reunirnos, a rezar, vamos a la misa, nadie siguió. Nada. Sí, después, Pero vamos a comer un sándwich, Sandwichería, no sé qué. Ahí vamos, sí, todos se iban. Y ahí los sándwiches tenían nombres bíblicos, por ¿En ejemplo. serio? Las personas que servían eran estos jóvenes que tenían ya su experiencia con Dios. ya. Y de ahí iban evangelizando a aquellos que llegaban, ¿verdad? Ya el día de la inauguración fue así una locura de tantos jóvenes que había. Y con ellos fueron acercándose también sus familias, los Mira qué amigos, y de esa forma fue creciendo, ¿verdad? Ya. Hacían esta evangelización y luego después los grupos de oración también fueron Ya. empezando ahí. ¿Y vos, Mayara, cómo caíste? ¿Caíste por la comida o caíste por la oración? Yo caí por la oración. Ah, sí. Yo No conocí. mienta. Está bien. Pero eso la sandwichería continúa o no, la feijoada, o si Ay. no, arroz con feijón. También es bueno. Pero la sandwichería ahí todavía Ah, sí. es algo muy marcante en todos los países donde tenemos misión, todas las ciudades que tenemos serio? misión. Siempre tenemos la sandwichería, es algo así. O sea, que- eso continúa. Sí. ¿Y cómo muy se llama? ¿Cómo se característico. llama la sandwichería? Shalom. Shalom. Sandwichería Sandwichería Shalom, Shalom. sí. ¿Y aquí en Paraguay tienen? Estamos empezando. Si se comienza con el comer. Ya estamos Lo que empezando. pasa Ya es están que comenzando. hemos mudado de lugar. Antes estábamos en el centro, Sí. la casa de evangelización, y ahora hace poco estamos en la avenida General Santos, Ah, una mira. casa nueva, entonces estamos reestructurando. ¿Qué ahí la parte de sandwichería. General Santos están? Entre Mariscal López y España, Ah, justo ahí por, ya. ¿cómo se dice? Sí, sí, Por- sí. Ahí casi, tipo, casi media cuadra antes de España. Tipo, entras por España y Sí, media sí, cuadra sí, ya está. Sí, Ah, ya. 415 es. 415. Sí. ¿Y qué hay ahí? 415. ¿Qué hay ahí? ¿Es un patio? ¿Es una casa? Es una un- casa, decimos centro de evangelización. Ahí hay una capilla, hay la sanguchería, hay una librería, hay salones para reunión de grupo de oración. Ahí hay un espacio también grande para celebrar misa ¿Y los tienen domingos. sándwich dietético? Hay todo. A Tenemos ver todo todo ahí. ahí. Así me veía, y para dietético, los porque yo que no no puedo. pueden comer gluten y todo ello también. Gluten también, amigo, gluten. Hay que favorecer a Cerca todo, a ¿verdad? todo, ¿verdad? Está Sí. bien, che. Sí. Bueno, y entonces con eso comienzan. Pero sobre todo lo de, a ver un poquitito, Mayara, lo de Fortaleza.
Y cuando comienza, o sea, como carisma, ¿qué es lo que después propone Moisés con sus amigos cuando comienzan? Moisés empezó ahí a vivir este nuevo, ¿verdad?, de la cafetería, pero sentía en su corazón un llamado más, así, Claro, que no, claro. no entendía muy bien. Claro. Y ahí tuvo la ayuda realmente del Monseñor Jonas Abib de la Canción Nueva. ¿En serio? Sí. Oh, Y mira. ahí le ayudó mucho a percibir que tenía ahí un carisma fundante, ¿verdad?, de una comunidad. Y hizo un retiro donde escribió lo que sentía en su corazón realmente. Y de ahí nacen los escritos de la comunidad católica Shalom. ¿En serio? Y ahí tiene más O sea, él va menos el escribiendo esa carisma. historia. Sí, él escribe la historia Sí. y lo que va sintiendo viviendo. en este Ah, tiempo, ya. ¿verdad? Donde Dios le hablaba de un tiempo nuevo, de una obra nueva, del amor esponsal, que son marcas muy profundas así en el carisma de nuestra Claro, espiritualidad. claro, claro. Y Y ahí después se le van tenemos- sumando muchos jóvenes. Sí, esos se van acercando, ellos empiezan a vivir una vida comunitaria ya ahí en Fortaleza y van viviendo realmente esta espiritualidad Claro. y va creciendo ahí la comunidad. Y hay cambios. A ver un poquitito, vos que estás comenzando ahora, a ver, de lo que conoció Francisco. Hay cambio en los jóvenes. Y la verdad que sí. O sea, los que van entrando y Hay tienen un- esta experiencia, van y comen el sándwich y después ya comienzan Comen a el sándwich, cambiar. ¿verdad? Ustedes hacen toda una bendición especial Sí, a sí. ese sándwich, a esa comida, para que se Ahí, conviertan. yo, por ejemplo, personalmente, mi experiencia fue más con la felicidad que tenían los jóvenes en la comunidad católica Shalom. Ahí. O sea, vos veías que Sí, ellos sí, eran sí. tan contentos, tan Era alegres. una felicidad plena, así, tipo, era una persona plena, digamos, tipo, tipo, igual cansados ahí trabajando en las actividades, todo, ellos estaban Siempre contentos. felices, sí. A eso me llamó mucho la atención. Ahí yo hace ya 4 años conozco a la comunidad, Mm. pero yo el año Nunca pasado... te decidiste todavía. Sí, Necesitaba exactamente. comer mago, ¿eh? Exactamente, ahí yo tardé 3 años después. Así. 3 años después, yo me decidí por el vocacional, digamos. Ahí yo hice mi entrevista, todo eso así para ver si era el tiempo, ¿verdad? Sí. Y entré el vocacional y este año ya me llegó la respuesta y todo eso, Ah, ahí sí. que ingresé como postulante. En este proceso. Sí. Qué Y ahí interesante. se nota el cambio verdaderamente, Se nota. porque uno va viviendo, digamos, una formación, o sea, en los grupos de oración y todo eso va aprendiendo el cómo rezar, el cómo orar, el tener esa vida de oración, ¿verdad? Claro. Y se nota mucho el cambio. Y eso es lo radical. importante. Bueno, vamos a seguir hablando, Francisco, y con el grupo aquí de estos jóvenes. Y vamos a agradecer, como siempre, a todos nuestros auspiciantes que nos ayudan, colaboran con nosotros, para que podamos llegar a tantos jóvenes a través de los medios de comunicación y sobre todo también a las familias, con esta diversidad de carismas que el Señor nos regala siempre. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familias. Yo camino en esta tierra, pero mi corazón está más allá del cielo y de lo que se pueda ver. Busco lo que en lo alto está y lo que no pasará jamás. Mi vida está escondida en Jesús. Soy extranjero aquí. El cielo es mi lugar. Desde donde vine a donde voy es allá. Donde voy a estar. Soy extranjero aquí. El cielo es mi lugar. Desde donde vine a donde voy es allá. Donde voy a estar. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu
Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. En familia, compartiendo con esta comunidad católica Shalom, que nace en Fortaleza ya hace 36 años con el joven llamado Moisés. Ahora ya está un poco crecido Moisés, ¿verdad? Sí. Con su edad. Bueno, Leticia, y explícame un poquitito la organización sobre todo. Y la organización que ya tenemos aquí en Paraguay, porque dijiste que hace 5 o 6 años que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Y es increíble, en serio, cómo la comunidad va creciendo. O sea, los paraguayos responden también a este llamado. Sí, decimos que de verdad es una tierra muy fecunda, muy fecunda. Consideramos así porque en tan pocos años somos más de 200 jóvenes ya que estamos en ese lugar. Y entonces así algo que realmente nos llama mucho la atención, y a personas de otros países también, de otras misiones, les llama mucho la atención eso, ¿verdad? La fecundidad de esta tierra, que es una tierra muy amada por Dios. Claro. Y bueno, nosotros, aparte de la comunidad de vida y de la comunidad de alianza, también están los jóvenes de la obra Shalom. ¿Qué quiere decir eso? Estos jóvenes de la obra, ellos son parte de los grupos de oración, de las actividades y todo eso, ¿verdad? Y las personas que sienten un llamado un poco más a una vida consagrada hacen el vocacional y ahí disciernen si son comunidad de vida o comunidad de alianza, ¿verdad? Entonces esa es la manera también de estructurarnos un poco nosotros como la obra Shalom. Cuando se dice obra Shalom, igual también ya se puede entender como que engloba todo, ¿verdad? Claro, claro. Como una gran familia. Sí, como una gran familia. Nos consideramos así luego, que somos una familia Shalom. Ya. Y en este sentido, a ver un poco, ya que nace en Fortaleza, vos hablaste del padre Jonas Avivit, que Moisés habló con él, ¿verdad? Para dejarse un poco dirigir espiritualmente. ¿Y qué tiene que ver con Don Bosco en este sentido? ¿Algo le transmitió de Don Bosco de los salesianos o no? No sabes.
Pues el padre Jonah Vivi es salesiano, Sí. ¿verdad? Los jóvenes, por eso. Pero digo, en esta estructura, y como ahora me estás hablando de familia y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, ese espíritu y ese carisma seguramente que... A ver, vos que estás más tiempo con esto, parece que algo sabes más. Así, Don Bosco, así de manera, vamos a decir, seguramente tuvo su participación ahí, ¿verdad? Porque la comunidad hecha para los jóvenes. De hecho, su intercesión estaba, pero nuestros santos patronos es Santa Teresa de Ávila y San Francisco de Asís. ¿En Son los serio? dos A ver, un santos poco que- explícame. Santa Teresa, ¿por qué? Sí, Santa ¿De dónde Te- viene? Sí. Por la vida de oración y la amistad con Dios. Ah, Ella ya, que nos ya, ya. enseña La vida a espiritual vivir. profunda. Exatamente. Porque o misioneiro Shalom, ele vive la vida contemplativa, la vida de unidad, la fraternidad y la evangelización. Sí. ¿Verdad? Entonces Santa Teresa nos enseña a tener esa amistad con Dios, esta vida contemplativa, vamos a decir así. Nos enseña a profundizar en nuestro momento con Dios. No solo ir a misa, no solo, qué sé yo, rezar el rosario o vivir los sacramentos, ¿verdad? Claro. Sino que todos los días parar delante de Jesús y hablar con Él. No, y Santa Teresa en ese sentido, una mujer Sí, firme. firme. O sea, Exactamente. lo que decimos tenemos que hacerlo. Así Decidida por la Así, oración. decidí, claro. Determinada Desde la oración. determinación. Vida contemplativa y después la acción, ¿verdad? Así ¿Y San es, Francisco así. por qué? Por su pobreza y su amor esponsal a Jesús, ¿verdad? O sea, San Francisco, que todos conocen, despojó de todo para servir a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Ya. Cambiar la iglesia O sea, en ese sentido del despojarse, del de la pobreza. despojamiento, de la vivencia de la pobreza claro. y vivir abandonado en las manos de Dios. Él Claro. nos enseña eso, porque la comunidad Shalom, ella vive este abandono completo en las manos de Dios. Claro. O sea, Che, y nuestro díganme un sustento- poco, ¿por qué todavía no le ponen a San Juan Pablo II como patrono? Si Moisés se encontró con él sí. y él le ofrece Pregunta a la cuenta. eso. ¿Eh? ¿Qué? Pregunta que todos preguntan. Sí. Y yo Pero también. él es también, Él, ¿verdad? sí. Hace parte ahí de Hace parte nuestra... nuestra espiritualidad. ¿Ah, sí? De los Hace santos, parte. sí, de los santos. Pues esto es como una profecía. Exacto. No es un patrono, así oficialmente he dicho, Claro. pero sí es el santo que celebramos con mucha alegría porque fue a santo sus pies muy que nació amigo. la comunidad, ¿verdad? Santa Teresita también, que es Como las patrona de las misiones. misiones. Claro, sí. claro, claro. Invocamos Bueno, ahora parece que ya van a ella. poner todo el, Ay, todos los santos. No, a todos los santos. Sí, nuestro fundador es bien devoto, sí, y bueno, van Sí, nos sí, sí, enseñando sí, sí. un poco también de eso. Está bien. Bueno, muy bien. Y vamos a hablar un poquitito más ahora con respecto a los eventos. ¿Qué eventos hacen Mayara? Campamentos, encuentros, retiros, además de las oraciones. Sí, acá en Paraguay tenemos algunos eventos como el campamento de jóvenes, el CAMPS, que hicimos hace poquito también acá. Y tenemos el Lighthouse, que es un evento de música, también que hicimos ya hace 2 años. ¿Y el la evento de Costanera. música, en qué consiste el evento de música? ¿Música religiosa o cada uno tiene que inventar una música, hacer una nueva música? Sí, músicas religiosas. Creo que Francisco hasta puede hablar un poquito más. Bueno, de vos las hablanos, ya que veo la guitarra en tus Sí, brazos. sí, verdad. Sí. Ahí el Lighthouse, por ejemplo, es un evento donde participan en toda clase de artistas católicos paraguayos. Ahí vemos, por ejemplo, muchos grupos, muchas bandas católicas en las arquidiócesis y todo eso. Ahí ellos también son invitados a participar. Ahí el año pasado fue el Lighthouse. Ahí en la Costanera montamos un escenario. Pusimos también una parte de comida y todo eso, ¿verdad? Y Siempre la comida. Siempre la ustedes, en primer lugar. para traer, sí, sí. Y después el sagrario, ¿verdad? Sí. Pero es comida también, el Claro. pan, ¿verdad? La Eucaristía. Y está también participando como banda. Ahí se está estructurando recién Sí. la banda Shalom Asunción, que de a poco va también ganando ya fuerza, digamos, entre lo que es el Lighthouse y todo eso. Y eso más que nada, es un festival para atraer a los jóvenes a través de la música. A través de la música. Ahí sabemos que a los paraguayos les gusta mucho la cumbia, les gusta mucho lo que es el rock ahí, todo eso, ¿verdad? Pero católico, ¿Y cómo al paraguayo no le gusta la polka? ¿verdad? Vos tenés que A hacer, todos les gusta la polka también. le gusta también. Sí, les gusta también. Bueno. Y ahí en bueno, esos veré. eventos también tenemos adoración al Santísimo. En medio del evento
Sí. Llevamos el Santísimo ahí para ¿En la serio? costanera, tenemos un momento de adoración, de oración también con todos los que están ahí participando. Además de eso tenemos seminarios de vida en el Espíritu Santo, retiros, hacemos noches Y los temáticas. retiros, por ejemplo, ¿quiénes predican o quiénes acompañan espiritualmente? Pues los misioneros de la comunidad misma. Los mismos nosotros. jóvenes. Sí. Jóvenes para los jóvenes. Jóvenes para Yo los este jóvenes programa le voy a siempre. dejar en manos de ustedes ya. Y claro, jóvenes para los jóvenes, a la cuenta. Estoy descubriendo aquí que yo ya estoy sobrando. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Y qué otro evento entonces también? Además del campamento, ya me dijiste, retiro, la música, ¿verdad? Esto en la costanera. Ah, y después tienen la oración, me decías, ¿verdad? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo suelen hacer? Tenemos grupos de oración abiertos para quien quiera conocer los martes y sábados. Ujú. Y estos miembros de la obra también ya tienen días fijos de su grupo de oración. Y ahí también hacemos noches temáticas en el propio centro de evangelización. Tenemos el retiro de Semana Santa, por ejemplo. Hacemos algunos eventos así también, ya Claro, más volvidos para la oración. ¿Y a usted quién les prepara, por ejemplo, bíblicamente? Porque yo soy biblista y entonces ustedes predican eso en la Biblia. ¿Quién les prepara a ustedes? ¿Ustedes dónde van a estudiar? ¿O leen nomás y después ya dicen lo que ustedes leen así porque le vino la inspiración? Sí. En la comunidad tenemos una estructura que nos forma. Hay un sector de formación, la asesoría de formación, ¿verdad? Hay varias asesorías donde está ahí en la casa madre, y de ahí salen las formaciones para los misioneros, para los jóvenes de la obra, ¿verdad? Y en esa asesoría está compuesta de sacerdotes, de célibes, de matrimonio, o sea, son los mismos misioneros que se forman, que estudian y nos forman nosotros. O sea, ¿tienen ya sacerdotes dentro del movimiento de la comunidad? Sí, ¿En en serio? la comunidad hay Pero los todavía tres no hay estados ningún paraguayo, de vida. todavía no hay ningún paraguayo sacerdote. ¿O No, ya? no. Todavía no. O sea, como Todavía recién... no. Todavía no. Ya, Ahí ahora. está. Sí, poco a Recién poco. hace 4 años, entonces está en el proceso inicial de formación, Claro, ¿verdad? pero en Brasil ya tienen. En Brasil ya tenemos. Tenemos más de 15 sacerdotes de la serio? comunidad de vida. Sí. Y hay sacerdotes de la comunidad de alianza que son padres diocesanos, que se identifican con el carisma y ahí se Claro. consagran en O sea, el carisma, se consagran ¿verdad? en el carisma y trabajan. Sí, con aquí los todavía no tenemos sacerdotes. Hay Diocesanos. célibes Ah, ya. y solteros, ¿no? En Ya. nuestro caso. Pero la formación viene así, viene de Bueno, nosotros. muy bien. Entonces sí estamos conversando con estos jóvenes de la comunidad católica Shalom. Aquí entonces está con nosotros Andrea, ¿verdad? Mayara, Francisco y Leticia, ¿verdad? Y vamos a volver enseguida agradeciendo como siempre a nuestros auspiciantes que nos apoyan para que Jóvenes para los Jóvenes llegue hasta todo nuestro Paraguay, a toda nuestra familia. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Libertad, seguridad, amor que nunca pasa, la verdad que me sobrepasa, me sedujo enteramente y cómo no querer entregarme. Solo tu amor me llena, me hace capaz, quiero salir de mí y encontrarme en ti. Así me entrego, me lanzo y me abandono en ti, enteramente sí, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Quiero tu voluntad, Señor,
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, dialogando con la comunidad católica Shalom que hoy nos visitan. Y también así conocemos de este hermosísimo carisma que nos proponen una posibilidad más dentro de esta amalgama de posibilidades, de carismas que la Iglesia, que Jesús verdaderamente manifiesta a través de las personas, en este caso a través de los jóvenes y también para todas las familias. Y bueno, queremos escuchar algunos de los mensajes de ustedes, Leti. Entonces explicarnos un poquitito de todo lo que ustedes viven, toda esa experiencia linda. Y aprovechar para hacer alguna invitación ya también a las familias y a los jóvenes. Bueno, yo soy coordinadora de la promoción humana y tengo una experiencia muy fuerte, muy viva, ¿verdad? Con los más vulnerables. Porque en este sector nosotros alcanzamos a este tipo de personas, los más vulnerables, alcanzamos a las personas dependientes químicos, alcanzamos a las personas de los bañados. Actualmente tenemos un grupo de oración con los niños de la Chacarita. También estamos teniendo un acompañamiento familiar con familias de cuidacoches. Y eso, yo así tengo un llamado específico dentro de mi llamado otra vez, ¿verdad? Que es la promoción humana, porque engloba en serio toda mi vida este misterio de Dios con los más vulnerables, ¿verdad? Tengo mi profesión también, que es Ingeniería en Ecología Humana, que somos agentes de desarrollo para reducir la pobreza. Estoy trabajando actualmente en la Defensoría del Pueblo, en el sector de la Dirección de Políticas Misionarias. Entonces es así, es algo que realmente yo veo así la gran obra de Dios, la gran gloria de Dios, el gran amor de Dios por medio de estas personas y también por medio de todos, ¿verdad? Porque no solamente porque yo estoy en promoción humana, mi vida está llamada solo a evangelizar a ellos. Si bien nuestra vocación
nace luego para los jóvenes más alejados de Dios. Y por medio de esta experiencia de un joven con el amor de Dios, con este Cristo resucitado que pasó por la cruz, esta experiencia de resurrección es la que nosotros vivimos, un choque de la resurrección. Claro. Este joven también tocado puede alcanzar a las familias, a los niños, a los pobres, porque los jóvenes son quienes traen a las personas, ¿verdad? Claro. Y ese es mi pequeño testimonio, ¿verdad? De la gloria de Dios. Muy bien, muchas gracias. Francisco, y vos, así como mensaje de tu experiencia, de lo que estás viviendo en esta comunidad Shalom. Yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, ¿verdad? Yo, desde que entré en Shalom, ahí yo vi, digamos, la consagración laical de un punto de vista muy lejano, ¿verdad? Ahí tipo diciendo así, eso creo que no va conmigo, yo tipo estoy para otra cosa en este momento. Ahí tengo que preocuparme por estudiar, no sé qué. Y tipo veía, no sé cómo explicar, es ver muy lejos lo que es Dios, digamos. Ver inalcanzable, por ejemplo, una amistad con Dios. Ver inalcanzable, por ejemplo, tener una vida de oración. Rezar todos los días. Ir a misa todos los días. Era como... O sea, siempre dije que eso no era para mí. Pero al final Dios me sorprendió. Ahí hubo un tiempo en que yo le desafié a Dios, digamos así, en el sentido bueno, ¿verdad? Y le dije que me sorprenda, que logre enamorarme verdaderamente. Y consiguió a través de lo que más me gusta, ¿verdad? ¿De la música? Sí, sí. Y... Te hicieron guitarrista. Sí. ¿Pero vos tocabas o ya instrumento? No, yo hace 2 años más o menos estoy tocando. ¿En serio? Sí. Ah, comenzaste. Sí. Ahí cuando conocí la comunidad, ahí yo empecé a interesarme más por la música y todo eso. Y ahí fue aprendiendo de a poco también. Yo siempre digo que él fue quien me enseñó verdaderamente todo lo que sé ahora, gracias a él, ¿verdad? Y ahora por su misericordia, por su gran misericordia, soy ya misionero de la Alianza en el primer año. Y ahí pasé por vocacional tantas cosas que, digamos, el mundo también muchas veces que interrumpe ese proceso y te dice que no vas a poder, no sé qué, que es otra tu onda, ¿verdad? Claro. Y yo puedo decir verdaderamente y testimoniar que no. Dios es muchísimo más fuerte que todo eso. Y Dios, si vos verdaderamente le decís a Dios, sorprendeme y enamorame, ahí Dios va a hacer todo. Y si dejamos también que eso pase. Claro, o sea, abrirse también a esa posibilidad. Sí, claro que sí. Muy bien, gracias Francisco. Y vos, Mayara, toda la experiencia y el camino que ya has realizado en esto. Y así que pueda ser como un mensaje para nuestras familias y para nuestros jóvenes. Yo tuve mi experiencia con Dios el 2012, ahí en mi ciudad, en Fortaleza, ¿verdad? Y desde entonces mi vida fue así, un cambio total, realmente. Creo que pasé a ver la vida con colores realmente así. Mi vida ganó vida. Você tem a vida que você pinta. Que Dios pinta. Y realmente mi vida ganó vida desde entonces. Y hace 8 meses realmente que dejé ahí mi familia, mi trabajo, mis amigos, los míos, ¿verdad? Sí. Para corresponder a este amor que pude sentir un día, que siento, ¿verdad? Todos los días. Claro. Y como una gratitud realmente a Dios, me hizo salir de mi comodidad claro, y venir acá a esta tierra, así que me enamoro cada día también. Uh-huh. Y soy muy feliz realmente como misionera, siguiendo este camino de santidad realmente que la comunidad nos llama, y pudiendo alcanzar, tocar también la vida de tantas personas que desconocen a este amor, poder ser testimonio para estas personas, hablarles de mi experiencia. Claro. Es algo muy, no sé, que te llena, que te da sentido a la vida realmente. Claro. No, porque ahí vos hablás y expresás lo que vos vivís. Exactamente. No son de las cosas que leíste y que tenés que repetir, ¿verdad? Exactamente. Qué lindo. Bueno, muy bien. Y Andreia. Bueno, voy aquí a trabajar la memoria. Bueno, mi experiencia con Dios y donde Dios me llevó a la comunidad fue por una crisis de fe que tuve, ¿verdad?
y busqué conocimiento. Dios, me acuerdo que en mi crisis escuché una voz en mi interior, ¿no? De Dios que me decía, bueno, eres libre para ir donde quieres, pero más inteligente, tú tienes 23 años y 23 años dijiste que era católica y no conoces tu iglesia, más inteligente es estudiarla y conocerla. Y bueno, y ahí pasó 12 años y estoy en eso, estudiando y conociendo, ¿verdad? Y me identificando a cada día. Por eso ya decidí por siempre ser misionera, ¿verdad? Y esa experiencia de juventud, la juventud espiritual, como decimos, ¿verdad? Que es lo que Dios alimenta en nosotros, que no muere, ¿verdad? Que es la eternidad. Y que todos nosotros somos llamados a vivir. Entonces quiero hacer así, dejar un mensaje también a aquellos que nos escuchen para decir, yo ya no soy más joven, ¿verdad? Que para ti también es el llamado de Dios y el carisma. No importa a Dios la edad y cómo esté y nada, ¿verdad? Hay formas de vivir el carisma de aquel que tú eres llamado, ¿verdad? Y te animo a conocer, a buscar, a encontrar su lugar en la iglesia para que puedas ver la vida con colores, ¿verdad? De verdad que vale la pena. Claro. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y así entonces estamos concluyendo nuestro programa, como siempre. Queremos hacerlo con la palabra de Dios. En esta oportunidad lo tomamos de la segunda carta que escribe a Timoteo, Pablo, capítulo 2, desde el versículo 22, que nos dice hoy: no cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas, por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Me parece que este pasaje hace un poco una síntesis de una linda experiencia que estos jóvenes de la comunidad católica Shalom nos han presentado, y sobre todo que ellos no solamente lo presentan, sino que lo viven. Y al mismo tiempo es una invitación para todos nosotros, para las familias, para los otros jóvenes. Y aquí te hace un resumen: evita las cuestiones estúpidas. ¿Cuántas veces nos metemos, sobre todo cuando somos jóvenes, o incluso después en nuestras mismas familias, en cuestiones sin sentido, cuando no buscamos profundamente al Señor? Y después también dice que nos metemos en situaciones en que provocan solamente altercados, es decir, en estas situaciones sin sentido. El que sirve al Señor, y esto nos presentaban también estos jóvenes, no debe tomar parte en querellas, sino que sobre todo poner un poco su GPS hacia dónde queremos caminar. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hacer ese buen discernimiento y sobre todo entender la voluntad del Señor para hacer siempre el bien. Y concluimos con esa frase, ¿verdad?, del santo de los jóvenes que decía: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y desde esta espiritualidad tan linda, desde la comunidad Shalom, que nos invita, como decía Santa Teresa de Ávila, a una espiritualidad profunda y fuerte. San Francisco de Asís, que es justamente el desprendimiento de todo lo que nos puede solamente llevar a nuestro confort. Entonces salir de todo lo que es nuestro propio confort. Por último también, invoquemos un poco y recordemos a Juan Pablo II, que tiene mucho que ver entonces también en esta comunidad. Que el Señor entonces nos bendiga a todos. Les doy ahora la bendición para que este domingo y esta semana sea llena de bendiciones para nuestras familias, para nuestros jóvenes y para nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y buen domingo para todos y hasta la próxima semana con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor, porque mi perfume no se esparcirá si yo no lo derramo. Por amor a Dios quiero ofrecer mi vida, gastar mis días, mi juventud por amor, por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, me consumiré. Por la iglesia, por los jóvenes, por los hombres, mi alegría y mi sufrir. Por los hombres, por los jóvenes, por cada hombre he de vivir. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Los hombres me consumen. con los auspicios de